Pues compañeros, lo que les decía, son los 3, 4 ejercicios. Acuérdense de silenciar, el de silenciar nuestro ser interior, el de observar donde los demás no pueden observar, no pueden ver. Esa es la palabra nahual. La palabra nahual, cuando escuchamos esta palabrita de nahual, nuestra mente occidentalizada se traslada a esa imagen que una persona se empieza a convertir en burro, en marrano, en un jaguar. Como que nos vamos por esa parte, pero no es así. Realmente un nahual es una persona sabia que busca liberarse de las ataduras del conformismo, que busca liberarse de las ataduras de lo que está prescrito. En Europa se les llamaba como brujas. En nuestro anáhuac se les llamaba tlacatecolotl. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Tlacatecolotl es persona tecolote. Y persona tecolote es una persona astuta, inteligente, sabia, pero sobre todo muy espiritual. Es hombre o mujer tecolote. Pero cuando llegan, los invasores nos encajan todos en una sola etiqueta, brujos o chamanes, y ya. Y venimos arrastrando todo eso hasta ahorita, ¿no? Pues que yo soy él, es que tú eres un brujo, tú eres un chamán. No, yo soy un nahual. Ah, tú te transformas en cualquier animal. Tú sabes embrujar a los demás. No, sí. El hecho de que tú puedas trabajar con las energías no quiere decir que seas brujo. Y no lo utilizas para el mal, siempre lo utilizas para el bien. Bueno, pues vamos a iniciar, compañeros. Creo que estamos los que estamos y estamos los que deberíamos de estar. Pero antes de iniciar con la clase, no sé si alguien quisiera compartirnos algo, tuviera alguna duda del porqué de las reuniones del día sábado. Acuérdense que el día sábado es de creación literaria y hoy vamos a crear literatura a partir desde esta filosofía. ¿No? Bueno, aquí mis vecinos tienen fiestas. Espero que no se escuche el ruidero. Vamos a ver. Miren, el día de hoy la temática que yo les quiero compartir es esta. Posteriormente podemos analizar y leer. Primero les doy la información. Y permíteme hacerlo en grande. Miren, la temática del día de hoy es esta. Tlamatilistli, a ver, ajá, Tlamatilistlastolme. ¿Qué quiere decir Tlamatilistlastolme? La palabra Tlamatilistlastolme se refiere precisamente, a palabras sabias, palabras que tienen contenido. Esos son los Tlamatilistlastolme. Tlamatilis es sabiduría, hasta aquí termina. Tlastoli es palabra, me es pluralizador, palabras. Y retomamos precisamente, yo les quiero compartir a este animalito muy hermoso, ¿sí? Que es el tecolote, el famoso tecolote, el búho. Este animalito, que si ustedes pueden ver en el Amoshli, en los códices, lo pintan de frente, te ve de frente, no tiene miedo. ¿Por qué te tiene que ver de frente? Porque precisamente
Su trabajo es encarar la realidad, conocer y verte profundamente, no ver tan solo tu rostro, sino leer tu rostro, tu cuerpo, tus pensamientos, tus sentimientos. Ese es el trabajo del tecólogo. Ve donde nosotros no podemos, los demás no pueden ver. Y aquí tiene una serpiente precisamente, un coralillo, un coach, que simboliza la energía, que simboliza la tierra. En este caso, este tecolote, este bú, está estrechamente relacionado con la tierra. Está estrechamente relacionado con Tepeyolotli, con el corazón del monte, con el espíritu del monte, porque debemos de conectarnos con el espíritu del monte. Y bueno, esta imagen mántica que el hermanito Oscar nos ayudó mucho de retomar esta pequeña imagen, ¿sí? Esta imagen para mí es muy representativo y lo quise poner para mi calpuli. Mi calpuli es ya ocelote colote. Uno, ocelote tecolote. Entonces, esta pequeña imagen, como ustedes pueden ver, tiene los 4 rumbos. Tiene el círculo de la medicina. Además que lo divide precisamente mecatl. El mecatl es la cuerda que significa el trabajo, la disciplina de los 4 rumbos. Además, precisamente, además, tiene a Ixtlacuyuhki. Aquí está el papel que cubre los ojos, que debemos de trabajar sin los ojos, a trabajar a través de la percepción. Y las plumas del águila y este mismo águila representa precisamente el trabajo del Samatini, el trabajo del sabio, pero también representa el día. Tiene a los celos también representa precisamente la noche, pero también representa a Tezcatlipoca, ¿sí? Tenemos a Zipactli, representa la tierra, representa a lo primigenio, ¿no? Tenemos al Tecpat, la luz, la iluminación, la fuerza que tenemos para poder hacer el trabajo. Entonces, esto yo lo retomé para nuestro Calpuli. Digo nuestro Calpuli porque yo los considero parte de este Calpuli, de este grupo de estudio, de trabajo, ¿sí? Bien, vamos a continuar y al final vamos a leer lo que sigue. Ándale, Tlacatecolotl, lo que yo les decía. La persona bu o tecolote. Algunos nos llaman nos llaman chamanes, brujos, satánicos, todo ese tipo de palabras. ¿Sí? Pero aquí hay algo con el que nos conectamos todos y la gran mayoría de las culturas. ¿Quién es? Es el abuelito fueguito. El abuelito fueguito es un purificador, es alguien quien nos ayuda, es un puente de conexión con, en el otro ámbito, en el otro plano de mi clan. ¿Sí? Espero que hayan investigado un poquito más del tecolote, Recuerden que fue una de las tareas también, y esto es estudio colectivo también. Muy bien. Tenemos Tlatemiquilistli. Les he hablado mucho de Tlatemiquilistli, tiene mucha correlación con el abuelito fuego. Aquí les puse aquí una pequeña plegaria, poesía, huehuetlatoli, se utiliza precisamente para antes de dormir y se intenciona, bueno, yo lo hago con esto, así me lo enseñaron.
con este para poder conectarnos y pedir esa sabiduría. Porque debemos de saber pedir, pedirle a quién y por qué lo vamos a pedir. No nada más vamos a pedir por pedir, ¿eh? Hay que saber eso. Dice, Nikan Nika no Kolwan. Aquí estoy, abuelos. Ojo, en la cultura náhuatl, abuelo, no tan solo porque sea el papá o el papá de mi mamá o de mi papá, no. Se le dice abuelo a toda persona después de los 52 años, porque acuérdense que ya pasó por las 4 etapas, que ya tiene sabiduría, tiene una gran experiencia, y si nosotros lo sabemos pedir, nos darán esa sabiduría. Hay que saber pedir y hay que saber dar. Ni mocnoteca amotech, me postro ante ustedes. Esta parte ni, yo, mocnoteca, es como les pido con ese respeto, les suplico ante ustedes. Me pongo, es como decir, me pongo aquí a disposición de ustedes. Aquí, si me quieren dar la sabiduría, démelo. Y si no, yo entiendo, me lo tengo que ganar, pero no me dejo vencer. Y Kamiek Mawisot. Ika es con Miek, mucho, Mawisot, respeto. Namech Tla, Tlanilia, Tlamatilis, les pido sabiduría. Tlahuiloli, pan no winemiliscayo. Pan no winemiliscayo. Luz en mi sendero, en mi camino. Acuérdense que luz no es tan solo esa iluminación, no, pues sí, ya llevamos una velita. No, acuérdense, la luz es sabiduría. Es esa apertura de conciencia que necesitamos. ¿A quién se lo vamos a pedir? En el sueño. ¿A quién creen? A nuestros abuelos. A Mictlantecutli. Precisamente a esta gran madre que tenemos, Citlalicue, la de la falda de estrellas, la nocturnidad, la noche hay sabiduría. Nikneki Chipahuac no Yoltonal, quiero purificar mi espíritu. Chipahuac como algo puro, algo que se valora mucho. Y esa pureza se desarrolla desde la perspectiva de la abstinencia. Timosaguas, nosotros le llamamos, ¿qué es timosaguas? Es como la abstinencia, la de conservarse, no tener relaciones, callar la mente y la boca cuando se puede. Es disciplinar al Yahweh que tenemos dentro de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos a un Yahweh, a un guerrero enemigo que está dentro de nosotros, que es nuestro ego. Debemos de disciplinarlo eso. Y eso es cuando decimos purificar mi espíritu. Chipawa. Igual la de Timosaguas también, a veces desde el alimento, a veces solamente con el agua y a veces sin el agua. Platicaba yo con el abuelo Tona, precisamente me decía él, en la danza del sol son 4 días, sin agua, sin alimento, sin fruta. Tienes que disciplinar tu cuerpo físico, pero también es disciplinar la mente, disciplinar tus emociones, porque a veces nuestro cuerpo, ya tengo hambre, ya tengo sueño, ya tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Ese es disciplinar. Ahora, esta es la plegaria, ojalá lo pudieran ustedes emplear. Les decía yo, poesía en náhuatl. Solo los tlamatinis, solo los mejores poetas son los rezanderos.
son los nahuales, son los que entregan la ofrenda. ¿Por qué? Porque ellos hablan siempre con ese respeto. Esa es la palabra florida. Y no se le entrega esa palabra florida a cualquiera, ¿eh? Se le entrega a las deidades, se les entrega a las energías. Y como poema lo podemos presentar de esta manera. Nika nika no kolwa, ni moknoteca motech, y kamiek mawisot, namechtlanilia, tlamatilisli, tlahuiloli panohuinemiliscayot, nikneki chipawak no yoltona. Y le estoy pidiendo, pero pídanlo con esto, con esto. Agradezcanse. Porque hay ejercicios que dejamos de tarea. ¿Cuáles eran los ejercicios de tarea? ¿Se acuerdan? Verte en el espejo y decirte, Tonatiuh, Tlazohcamati Tehuatzin Tonatiuh. Y aquí me estoy diciendo a mí mismo. Soy el generador de luz y calor. Bien. Tlazohcamati Piltzin Tecuzli. Te agradezco, señor niño. Y me veo yo en el espejo. Me lo estoy diciendo a mí. Primero me lo tengo que creer y yo, ¿sí? Bien. ¿Nos quiere compartir algo, hermanito Tona? Lo escuchamos. No, no, ¿No? no, realmente estoy atento, maestro, estoy mejor atento cuando... Tlazohcamati, bienvenido. Muchas gracias, maestro. Sí, les decía yo, necesitamos primero empoderarnos nosotros, porque nadie va a venir. Ah, mira que tú eres esto. No, 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 no. Primero yo, créanselo, créanselo que son sabios, porque somos sabios. Somos ese ser sagrado. Nacimos puros, nacimos buenos, si queremos verlo así desde esa manera. La sociedad nos ha contaminado. Pero bueno, seguimos. La otra palabra, tetzahuilistli o tetzahui. Y bueno, en el grupo precisamente hablábamos con el hermanito Tona, y bueno, me escribió, dice, pero eso, ¿desde qué fuente lo retoma? Sí, realmente lo de la imagen que mandé en el grupo se retoma desde de la llegada de los invasores, que realmente lo interpretaban ellos a su manera desde su pensamiento occidental europeo. Pero para nosotros un presagio no es ni bueno ni malo. No es ni bueno ni malo. ¿Por qué les digo? ¿Por qué no es bueno ni malo? Porque este presagio viene desde nuestro actuar. Les he dicho, si das flores, recibirás flores. Si das basura, recibirás basura. Y el Tetzau es como un presagio. Bueno, yo ya lo estoy haciendo mi presagio. No necesito ver estrellas en el día. No necesito ver cosas. Fíjense, no necesito ver a una persona con dos cabezas, a lo mejor con un espejo, como dicen en el libro de los presagios. No necesito eso. ¿Por qué? Porque este Tetzahuilistli yo lo estoy creando. Yo lo debo de crear. ¿Cómo? Mire, si yo me pongo ahorita con ustedes, les empiezo a ofender con palabras obscenas, estoy haciendo mi presagio. ¿Qué voy a recibir? ¿No? Que al ratito va a decir, no, pues el maestro me está invitando a una charla, a una clase. Pues ahí que esté, yo no necesito a nadie que me esté ofendiendo, ¿verdad? Ese es el presagio. Pero si yo actúo con ese respeto, con ese amor a la sabiduría, por lógica va a decir, bueno, pues ahora vamos a ver qué nos comparte el maestro. ¿Qué nos comparte el hermanito? Vamos a escucharlo, atento. ¿Para qué? Estoy creando mi presagio. ¿Qué voy a obtener? Pues beneficios que no se compra con el dinero, hermanito. El reconocimiento, el aprecio,
no se compra con el dinero, se compra con el actuar. Y ese es el presagio. Alguien que no realiza una actividad, pero de pronto lo hace, ese es un presagio, algunos dicen. Por ejemplo, decimos nosotros aquí en la palabra, en las frases coloquiales que encontramos en los pueblos donde hablamos náhuatl, vemos a una persona que nunca baila, pero de pronto lo vemos que empieza a bailar, ¿no? Empieza a disfrutar esa música, esa canción. Decimos, in motetzahuía. Este nos está dando un presagio. Va a pasar algo, porque pues él nunca lo vemos bailar. ¿Y sucede? Sí, sí sucede. Ajá. También nubes rojas. A veces vemos esas nubes rojas. Vemos antes de las lluvias, el mes de abril, si vienen de norte a sur o de sur a norte, de este a oeste, cómo viajan las nubes, eso los podemos leer. ¿Va a haber buena temporada de lluvias? No va a haber buena temporada de lluvias. Todo eso son presagios, pero hay presagios que podemos crearlos. Hay presagios que no los podemos controlar. He ahí el Tetzahuilistli, o Tetzahuía, da un presagio. Un eclipse es un presagio, pero también se puede predecir con la cuenta del tiempo, ¿sí? De tal tiempo hay eclipses. Los hermanitos de Caltona saben mucho de eso, porque están haciendo esas cuentas. Pero aquí en los pueblos sabemos cuándo va a haber un eclipse. Se protegen, porque creemos que la luna se alimenta de eso cuando tiene que unirse con el sol en su encuentro. Ahora bien, una mujer embarazada, por ejemplo, se le pone abajo de su cama, de su tlapechli, una bandejita con agua y un espejito, para que cuando, puede ser de obsidiana o espejo actual, como lo conocemos, para que cuando la luna quiera alimentarse de ese bebé, esa luz del Tezcat, el espejo de obsidiana o la normal, pueda brillar y no le permita ver, para que no nazca el niño leporino o nazca el niño malo que no puede caminar o que sus manos no tengan mucha fuerza. Esos son los presagios. Y hay mucho más presagios. El otro presagio, escuchamos el tecolote cantar cerca de nosotros, nos está dando un presagio. Sabemos qué va a suceder. Alguien de los vecinos se va a morir. Máxime si escuchamos, si vemos, fíjense máximo que si vemos a alguien enfermo cercano a nosotros, el coyote, escuchamos el aullar del coyote, nos está avisando que hay algo que va a suceder en la comunidad. Y eso los tlamatiní, los tecolor, lo saben leer, lo saben interpretar para proteger a su pueblo, ¿no? Permíteme, este ya no quiere. Ahí está. Tenemos la otra palabra y está muy relacionado. Tlalyoli, maíz. Tlali, tierra. Yoli, vida. Pero también yolos, corazón. Corazón que da vida, ¿no? Es la tierra. En la tierra nos da vida, pero esa vida en el maíz, en el tlayoli. Tenemos 4 colores del maíz. Costic, Istak, Yayauki o Capotstic. El Yayauki es del color negro. ¿Y qué más me hace falta? El Chichiltic, el rojo. Los 4 colores, los 4 rumbos, los 4 Tezcatlipoca, las 4 extremidades que nos sirven en nuestro cuerpo para crear, pero también para destruir.
Fíjense cómo todo está interconectado. Con este alimento podemos hacer un sinfín de alimentos. Desde que empieza el elote, desde que se convierte en mazorca, desde que se convierte en pinole. Al convertirlo en pinole, al molerlo, lo puedes conservar. Cuando vas lejos, le echas un poquito de agua, se hacen bolitas de masita de este maíz molido. Eso lo comes. Con carne seca. Con eso te alimentas. ¿Sí? Y lo puedes resguardar este maíz. Tlatzonmanilistli. Esa es una de las actividades que nos toca hacer, que nosotros estamos en este camino. Tla, como persona, son, de tzontle, de un atado de cuenta. Lo hacemos un atadito de cuenta. Mana, tender o parar velas, tender flores en la tierra, tlamanilistli, manilistli, sobre la tierra, parar nuestras velitas para agradecer. La palabra listli la marca de algo abstracto de la acción de agradecer por medio de la ofrenda. Tlatzonmanilistli, porque luego decimos los que practicamos esto, ni tlatzonmanas, voy a cerrar esta ofrenda, voy a cerrar esta velación, voy a cerrar esta encomienda, esta intención. Y por lo general son de 13 y de 20 días. Ojo, cuando se hace de 13 días es para el trabajo espiritual, el trabajo abstracto, para intencionar que a alguien le vaya bien en su trabajo, en su negocio, en un nuevo proyecto. Pero tenemos que pedir ese beneficio para esta persona. Tenemos precisamente la otra parte, los 20 días. Los 20 días es para pedir sabiduría, para pedir el bienestar comunitario, el bienestar de un proyecto que nosotros también podamos empezar. Son de 20 y de 13 días. ¿Sí? Y hay una velación, hay unas ofrendas de 9 días, que son los señores de la noche, que acuérdense que ya trabajamos con un señor de la noche. En este mes de diciembre vamos a trabajar otro señor de la noche, ¿no? Hay que tenerlo presente. Entonces, es eso, la de agradecer. Agradecer con velas, agradecer con flores. Ponerlo en la tierra. Copalito no debe de faltar. Vela, la luz que atrae las energías. De preferencia, una velita. Bueno, no lo tengo aquí. Lo tengo en mi altarcito, una velita amarilla. Nos sirve de mucho. El color amarillo es para atraer las deidades, las energías que nos ayuden a trabajar. Les decía yo, hay que tener cuidado. Prendes una vela, a veces atraes a todas las energías. ¿Sí? Hay que tener cuidado. Lo que les decía, Tlasempuhualtía, de Sempuhualxochitl. Para hacer este tipo de ofrendas, tienes que hacer tu collarcito de flores de 20 flores, de 40 flores, de 20 flores si solamente quieres trabajar con la noche. 20 flores. Pero quieres trabajar con el día y la noche, son 20 flores el collarcito de flores. Que aquí en Guerrero yo les decía, precisamente, en Guerrero nosotros tenemos siempre las flores de cempasúchil, que hay temporadas que están más caras, ¿por qué? Por lo mismo. Este clima, por ejemplo, ahorita ya empieza a hacer frío, decimos nosotros el frío lo quema también. Y por eso es que sale un poquito más caro la flor, pero siempre hay para las ofrenditas. Ajá. Esto son de 20 días. La persona, Sempual, 20. Día, acto de hacer. Hace honor a los 20 días. Hace honor a los 20 tlapishque, a los 20 guardianes que tenemos en el pueblo, que ponen cruces, así, unas cruces en el camino, en la entrada al pueblo. Algunos dicen, pues esa es la religión católica. Acuérdense,
conectan en los tres niveles. El Ilhuical, el universo, Tlali, el medio, y lo que está abajo conectan con el Mictlampa, ¿sí? Un compañero me decía, ¿dónde está Mictlampa? ¿Está en el panteón? No. Mictlampa está en la tierra que pisamos nosotros. Decía, bueno, ¿y dónde voy a encontrar a los abuelos? Pues quítate los zapatos o los guaraches, enróllate el pantalón un poco y párate. Y párate precisamente, párate donde está la tierra. Ahí están los abuelos, ahí te puedes conectar con ellos. Por eso la tierra hay que respetarla. Los pueblos antes andas trabajando en el barbecho, andas limpiando, o vas al campo, hay algunos pues practican el senderismo, o vamos a pasear un rato en el campo y llevamos alguna bebida, agua, refresco, oxi, ¿no? El pulque, mezcalito. Primero se le da a la tierra. Cachitopatehuatzi, Notlalnanzi. Primero, usted, mi madre tierra, le damos su agüita. ¿Por qué? Porque es un respeto que le brindamos a la madre tierra y a todos los que viven ahí. Ahí están nuestros abuelos. ¿Sí? Dicen, no, pero es que Cuauhtémoc lo enterraron allá en Guerrero, pero yo estoy hasta en Durango. La tierra está así, interconectada, donde quiera que te paras en todo Tlaltico. Entonces, es esto una de las palabras que nosotros vamos a estar utilizando para trabajar las ofrendas. Nehuani, yo soy. Nehuani Tecolote, yo soy Tecolote. Nehuani Tonatiu, yo soy el generador de luz y calor. Nehuani Piltintecutli, yo soy el señor niño niño. Shinechmacatlamatilisli o celot, ¿no? Diría uno celote. Shinechmacamotlahuiloltepeyolotli, dame tu iluminación o tu luz, espíritu del monte. Ojo, este lo podemos utilizar en nuestras intenciones, en la noche. Y este está un poema. Hoy tenemos dos poemas, dos xochitlastolmes esto. Nejuanitecolor, nejuanoitonatiu, nejuanipilcientecujli, xinechmacatlamatilisli. Ustedes saben su tonal, su toca. Algunos son otomatli, son ocelot, son coatl, no lo sé, y un numeral. Ajá. Xinechmacatlam motlahuilol. Motlahuilol tepeyolotli. Tepeyolotli es el corazón o el espíritu del monte. Y está vivo, ¿eh? Tiene vida. También lo encarna Ocelo, el tepeyolotli. Él nos va a dar sabiduría. Tepeyolotli puede hablar con las plantas, puede hablar con los animalitos, puede hablar con el aire, con el agua, porque ahí están dentro con él, en la cueva primigenia. En la Mostri Borgia pintan mucho esa casa, una casita, el Cali. Pues el Cali es la cueva. Nuestro hogar primigenio de nuestros abuelos era esa cuevita. Y esa cueva es un lugar sagrado. Es un lugar para conectarnos con quién, con Mictlampa, con los que están en el Valle de la Transmutación, donde está Mictlantecuhtli. Así, no, pues que se conectan con la muerte, con el demonio. No, 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 nada de eso. Porque ellos están presentes y los llamamos. ¿Sí? Entonces, con esto les quiero decir yo que lo pudiéramos practicar esto. Nejuanitecolog, nejuanitonatiu, nejuanipilcintecujli, nejua, nejua. Pero hay que decirlo con ese énfasis. Es una plegaria. Le decía un compañero, dice, bueno,
Maestro, ¿y por qué no me enseña usted el Padre Nuestro en náhuatl? Ajá. Hay el Padre Nuestro que está, ya está traducido al náhuatl. Le digo, ¿yo para qué lo quiero el Padre Nuestro en náhuatl? Yo tengo también mi propia plegaria, mi propia oración. Y es este. Así de sencillo. Si lo analizamos, tiene mucho que ver esa parte de empoderarnos al ser tecolote, al afirmar que yo soy un búho. Acuérdate, el búho es sabio. El búho vive en la noche. El búho, el tecolote, es alguien que puede traer el presagio, puede crear el presagio. Y nosotros somos sabios, no se les olvide. Ujú. Hasta aquí, compañeros. Pues aprovecho para decirles que tenemos estos dos plegarias. Nos van a servir para conectarnos con nuestros abuelos, con las energías de la noche, ¿eh? Con las energías de la noche. En otro momento podemos trabajar para conectarnos con las energías del día. Con Tonatiuh, precisamente, es el generador de luz y cariño. Perdón, luz y energía. Pero también cariño, ¿por qué no? Responsabilidad, tenacidad. Hasta aquí, compañeros. Algo que nos quieran compartir ustedes, pero también algo que ustedes tal vez no hayan entendido muy bien. Esta es la filosofía de los abuelos. ¿Sí? Y si quieren, podemos, en una charla, acuérdense que los domingos es de charla, vamos a dar una pequeña charla, de ahí vamos a entrar con la gramática. El día lunes es charla y gramática, va a ser de 2 horas, 1 hora de gramática y 1 hora de charla, pero de esta temática. Podemos hablar del fuego, del agua, Temastiani, de la tierra. Temastiani, Adelante, lo maestro escuchamos. Yang, es únicamente para preguntar, maestro. Tlatemiquilistli. Tlatemiquilistli. ¿De qué manera la muerte? Aquí, tlate, ¿cómo puedo entender tlate? Claro, sí. Tla, de tlacat, de persona. Te, de tet, de roca. Sí, Miki, muerte. Y listli es la partícula, lis. La partícula lis es la marca de lo abstracto, que no podemos ver. Itli es la marca del sustantivo. Decimos que tlatemiquilistli, o sea, el sueño es un sustantivo. Entonces, literal, si lo queremos describir con estas raíces, decimos persona que se convierte en roca, que muere en esa parte abstracta que no podemos explicarlo a veces. Literal, cuando nos acostamos a dormir, viajamos. Yo les he puesto muchos ejercicios, si se acuerdan, que ya vamos a cumplir casi un año en este grupo. Les decía yo, ejercitemos esa parte de acordarme de mi sueño. Había un compañerito, decía, maestro, pues sí sueño, pero al día siguiente no me acuerdo qué soñé. Ahora me ha comentado, maestro, soñé esto y esto y esto. Soñé esto. Inclusive yo en el grupo les he dicho, cuando les digo, timoitas que mosla, Xinechtlapalocan, Tlanganechita, Pamiclampa. Salúdeme si me ven en Miclampa, en el lugar del eterno descanso. A más de 3 compañeros me han dicho, maestro, lo vimos ahí también. Es ese viaje. Algunos le llaman viaje astral.
Literal nos morimos. Por eso yo les decía, si vivimos con esta filosofía, es decir, hoy después de esta pequeña clase, nos dormimos. No sabemos si mañana vamos a despertar. No sabemos. Algunos sí van a tener la oportunidad y algunos no. Imagínense en este Tlaltipac, muchos se van a acostar a dormir, ya no van a despertar. Muchos el día de hoy van al viaje de Mictlán. Algunos los van a asesinar, algunos se van a accidentar, algunos, pues por una enfermedad terminal, ya no van a estar con nosotros. Afortunados nosotros que vayamos a despertar. También me cuento y quién sabe, no lo sabemos, ¿verdad? Entonces, esa es la palabra del sueño. Si se dan cuenta, el significado de la palabra tlatemiquilistle y con la palabra del español, sueño, pues sí, soñar, me duermo y sueño. Pero para la palabra en náhuatl, es el viaje que necesitamos. Debemos de vivir en estos dos mundos, el sueño inconsciente con el subconsciente y el consciente, el de vivir como ahorita nosotros estamos. Pero a veces estamos viviendo en algo artificial. No sé si han visto la película del Matrix. Es muy buena esa película. Estamos viviendo en una realidad creada por un sistema, por un pequeño grupito de locos que nos quieren mantener así. Hay que tener cuidado. Y los principales fuentes de que nos quieren tener de esa manera, las redes sociales tienen doble función. La televisión, la religión, la escuela. La escuela forma gente obrera, gente que solamente diga lo que usted diga, patroncito. ¿Eh? Este nuevo plan y programas que se va a implementar el próximo año en la educación básica está muy interesante. Porque retoma el conocimiento de los pueblos originarios. Dice, bueno, maestro, tú, maestro, diagnostica a tu comunidad qué necesita, qué conocimientos necesita que les enseñes tú. Crea tus conocimientos. Pero la formación que tiene el maestro es que, a ver, aquí es señor, aquí es señor maestro, señora maestra, aquí están sus planes y programas, aquí están sus contenidos, estas son las actividades y pónganse a trabajar. Es como aquel militar le dicen, aquí está tu arma, úsalo así, así vas a matar. Pero ahora le dicen, ahora crea tu propia arma. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si me enseñaron a ser consumidor? He ahí. Bueno, espero me extendí mucho. Ojalá le haya contestado la pregunta del Gracias, compañero. Sebastián Krasukamati. Gracias, muchísimas gracias. ¿Qué mano, Sebastián, Mitzi? Sí, sí, la escuchamos. gracias. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, adelante. Sí, me llamó mucho la atención la observación que acaba usted de realizar en relación a los nuevos planes y programas de estudio de la nueva escuela mexicana. Yo soy docente y tengo función actualmente de supervisor escolar. Entonces, cuando llega este programa, me ha tocado, por supuesto, analizar todos los planes de estudio cuando se van realizando las reformas correspondientes. Cuando llega este nuevo plan de estudio, a mí me impacta mucho. De hecho, me dediqué más de un mes al análisis completo del nuevo plan, porque tiene cosas muy interesantes.
y en una de las que usted acaba de mencionar es muy relevante dentro de la estructura del programa. De hecho, por primera vez observo un plan de estudios que retoma la sabiduría ancestral como un elemento, como un eje importante de construcción de contenidos al interior de las escuelas. Además de eso, le da mucho poder al contenido y a la sabiduría de las comunidades, lo que no se daba antes. Porque en planes anteriores, la sabiduría de una comunidad era empírica y no tenía validez científica. Ahora, este programa lo que hace es una diferenciación, una clasificación también, ¿no? Y cada conocimiento tiene su estatus. Está el conocimiento científico, está el conocimiento que se va a construir al interior de la escuela, el conocimiento que van a construir los alumnos, pero también está en otro rubro el conocimiento de las comunidades. Y los tres tipos de conocimiento son válidos para este nuevo plan de estudios. Entonces, es muy interesante porque tiene razón. Y además también es una observación importante. El hecho de que durante muchos años se nos haya dado a los maestros los programas como recetas de cocina, lo único que hacían era automatizar la construcción de un conocimiento. Era solamente, te lo paso, ¿no? Te lo voy a conceder, te lo cedo, pero realmente no lo construimos. Eso ocurrió durante muchos planes de estudio, hasta que llegan los planes y programas que nos ponen a pensar. No está siendo sencillo, ¿eh? Me llevé 2 semanas para presentar a todos los supervisores que tengo a mi cargo, para presentarles este plan y hacer que lo aterrizaran. Al principio había protestas de parte de ellos, no están cerca de los elementos tradicionales y culturales de los pueblos originarios, entonces era difícil y está siendo difícil. Bueno, si a mí me fue difícil aterrizar este conocimiento, no quiero saber a otros supervisores o inspectores qué les está pasando, ¿no? Al presentarles estos contenidos. La política que se genera al interior de nuestro país y esa polarización que tanto reclaman hoy que se está haciendo, pero que en realidad siempre ha existido, no sé por qué ahora quieren hacerla visible, siempre ha sido invisible, pero ahora la hacen visible porque conviene a determinados intereses, pero siempre ha habido dos polos opuestos, ¿no? Entonces, muchos maestros están cayendo en ese error de dejarse llevar por las políticas de oposición, digamos, ¿no? Al nuevo modelo educativo y no se están interesando por el fondo, solo por la forma, no por el fondo, ¿no? Entonces, esta observación que hace usted es muy importante para mí. Y obviamente me impactó porque yo trabajo en el medio educativo, ¿sí? Y porque me doy cuenta de qué estamos adoleciendo los maestros, qué es lo que nos está haciendo falta. Lo único que nos está haciendo falta es regresar a echar una mirada a los orígenes y dejar un poquito el pensamiento colonial, descolonizar el pensamiento y empezar a darle relevancia e importancia a la verdadera cultura, a todo el rescate, ¿no? que debemos de hacer nosotros como docentes. Tenemos que ser pioneros o tenemos que ser, a lo mejor no pioneros, quizás no sea el término correcto, tenemos que ser protagonistas en ese rescate de esa cultura. Va a costar mucho trabajo, ¿eh? Va a costar mucho trabajo, de verdad. Reconozco que va a costar mucho que la mayoría del ejército de docentes que formamos un sistema educativo nacional logremos observar esto. Si yo estoy en esta línea y si yo estoy interesada en aprender lo que usted comparte y lo que muchas personas, muchas personas con mucha sabiduría y con mucha experiencia en este camino tienen, es precisamente por eso, porque tenemos que empaparnos y tenemos que entender desde otros puntos de vista cómo se ve la cultura a través de quienes la han construido, de quienes la tienen a primera mano, y tener que atraerla primero a nosotros para poderla entender, para poderla valorar, para poderla aplicar, para poderla llevar a nuestra vida y después y solo entonces mostrársela a los alumnos, acercarlos a ellos, ¿no? Pero si nosotros no lo estamos viviendo, no lo podemos entender. Ese ha sido uno de los motivantes que yo he tenido para acercarme. Tengo apenas un año acercándome, pocos meses, no creo que ni siquiera es un año, pocos meses acercándome y encontré este espacio, la verdad que fue
una coincidencia que hoy haya encontrado el espacio que usted oferta, pero me ha parecido muy enriquecedor. Y yo estoy muy contenta. A veces puedo conectarme, a veces no por mis cargas laborales, pero estoy muy interesada en seguir entendiendo de qué manera los abuelos sabios veían y construían esa sabiduría y cómo nosotros tendríamos que entender y hacerles entender a nuestros pequeños alumnos cómo deben conectarse con sus orígenes y con la tierra, ¿no? Entonces, ese era el comentario que quería hacer. Me pareció muy importante lo que usted dijo y dije, es verdad. En cuanto lo mencionó, dije, es verdad, porque yo lo revisé, ya lo vi, ya lo leí, eso bien. Así está estructurado el nuevo modelo. Es un modelo encantador. A mí me gustó muchísimo ese modelo, este plan de estudios me encantó. Esta nueva escuela mexicana me encantó. Espero que muchos docentes también lo valoren y también se apropien de ese encantamiento que tiene este modelo y que echen una mirada, ¿no? Gracias de nueva cuenta, por la información que nos comparte cada día. Yo, interesadísima, seguiré aquí mientras usted siga abriendo estos espacios y mientras me permita conectarme. Seguiré compartiendo también, ¿eh? Porque esto que yo, obviamente no puedo con todo, pero lo más esencial también lo comparto con otros docentes. En las academias que les doy, en las capacitaciones, trato siempre de tener un espacio pequeño. Inclusive hasta llevé un teponazle, les enseñé cómo se tocaba, que lo tocaran, que lo vieran, que era madera, que era un abuelo, que era un árbol es un abuelo. Bueno, experiencias de esas para que los maestros empiecen a ver esto de otra manera. Pero bueno, ya me extendí mucho. Muchísimas gracias. Quema, Tlazocamati. Sí, sí, muchas gracias, compañera. ¿Alguien más, compañeros? Yo, Antes de que... Sí, adelante, la escuchamos. Solo, bueno, una pregunta a Isabel. ¿Qué tiene en la parte de atrás que encendido en su pantalla? Isabel. Esto Ajá. es un foco, es una lámpara. Pero lo que se ve como de humo es incienso. Ah, ya. Pero Sí, es que lámpara. de pronto se formaron muchas figuras así cuando estabas hablando y dije, ¿qué es lo que tiene? Bueno, esa era mi duda. Y sí pensé que era incienso, pero dije, ay, no, no. Bueno, gracias. Sí. Yo, ¿Alguien más, compañeros? Adelante, la escuchamos. maestro, perdón. Ujú. Por ejemplo, de los ejercicios que usted ha encargado, de escupir y todo eso, yo también los he intentado hacer y de pronto me pongo a pensar de que es una cuestión de que anteriormente se tenía como un pensamiento con una rectitud así, eh, bueno, no sé, que no se enojaban o que no decían cosas así, eh, enojados, y eso es lo que me está ayudando mucho de pronto. Este, y, y bueno, otra de las cosas de lo que estaba explicando, a mí alguna vez unos maestros me comentaban que en, en las culturas antiguas no había filósofos porque el mismo lenguaje no lo permitía. Pero, pero bueno, ahora también que estoy en su clase, pues me doy cuenta que no es cierto. O sea, era como que la idea equivocada que se tenía, ¿verdad? Este, y realmente para nosotros era muy difícil, porque por decir mi papá era, este, así también él hablaba desde siempre el náhuatl, pero siempre se avergonzaba de ese tipo de detalles. Y era más avergonzante porque, este, eh, sí, o sea, por esa cuestión que siempre
decía, no, no hable esto, no diga esto, no nada, porque lo juzgan de esa manera. Incluso había un profesor que se reía y decía, oye, ¿cómo fue que llevaron tierra a la China, al agua y todo eso, verdad? O sea, un montón de detalles, ¿no? Pero ahora con las clases y todo, pues sí me doy cuenta de que, pues no, o sea, era realmente una manera muy, muy sabia de vivir, muy, muy bonita, pues. Y ha sido un aprendizaje también estas clases y aparte, pues estamos con mi esposo, que él es nahuablante, pero es del estado de Tlaxcala. Hemos hecho algunos talleres de náhuatl y de igual manera nos ha pasado que las personas que están asistiendo, este, las he notado muy, muy enojadas porque dicen, ¿cómo es posible que nos hayan enseñado otra cultura que ni siquiera nos pertenece, de europea y todo eso? Dice, no, no, esperemos que retomemos la nuestra. Y bueno, ahora con el comentario que usted me dice, pues sí les voy a comentar. Les voy a decir a ellos de que por fin se está retomando otra vez. Y bueno, eso es todo lo que quiero expresar. Muchas gracias. Qué más, las Oscamate Nagnitzin. Muchísimas gracias, le agradezco, hermanita. Sí, realmente es eso. Yo estoy dentro de un círculo de estudio de los abuelos. Se llama Huehuetecolot, el círculo de los abuelos ancianos Bu. Y el sabio, ¿saben? El sabio que está al centro les decía, es el abuelito fuego. Prendemos el fueguito y se empieza a compartir. Se empieza a compartir este conocimiento. Pero lo más importante es que nos dan ejercicios que son muy sencillos, como los que les acabé de dar. El de cargar una roca, que el tamaño de esa roca va a ser el tamaño del conocimiento que vas a obtener. Pero es metafórico, ¿no? Que ese precisamente roca que queremos nosotros andar cargando, a veces ambicionamos, no, pues yo quiero grandes cantidades de dinero y todo eso. Sí, sí, el dinero es importante porque estamos en un sistema que se maneja el dinero, sí, pero que no nos robe nuestra vida, eso es lo del dinero. Ahora bien, yo quisiera comentarles también que lo pongamos en práctica eso que les acabo de decir. Yo lo comparto en el grupo, esta pequeña presentación. Ojalá les sea de gran utilidad. Y los ejercicios, esto háganlo antes de dormir, hoy antes de dormir, inténtenlo pronunciar. No importa cómo lo pronuncien, díganlo. Porque este idioma del náhuatl no es tonal. O sea, no que tono bajo, tono alto. Si es que lo dicen tono alto, estás diciendo otra cosa. No, aquí, ni can, ni ca, no coluan. Aquí estoy, abuelos. Y el abuelo puede ser un abuelo árbol, un abuelo río, un abuelo carrizo, son abuelos. Y les decía yo, un abuelo no es que ya esté anciano, es que ya, no, 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 no. Un abuelo es un sabio. En nuestros pueblos no hay asilos. Decía uno, me da risa, me decía una compañera, es docente. Oyes, ¿por qué no solicitamos un asilo aquí en la comunidad para que se vea que nuestro pueblito ya es moderno? ¿Qué? ¿Cómo está esto? Con que pongas un asilo ya es moderno tu comunidad. Le digo, ¿qué no sabes que nuestro pueblo se rige por sistema de cargos? Aquí en el pueblo se nombra un comisario, pero este comisario hay un consejo de ancianos, quien lo guían qué es lo que debe de hacer. ¿Qué no sabes que los abuelos son los sabios? Son los que nos van a guiar. ¿Cómo los vas a ir a encerrar en un asilo? No, ellos son nuestra guía. Ellos son los que hay que preguntarle, oye, es abuelo, esto, el otro. Pero como estamos contaminados
¿cómo se me fue la palabra? La palabra occidental, occidentalizados, que queremos ser rubios, que queremos ser como esas personas. No, nosotros somos originales. Nos han enseñado a despreciarnos a nosotros mismos y despreciar nuestra sabiduría. No lo hagamos. Vivamos. Yo les decía, ¿vamos a aprender el idioma náhuatl? Sí. Si el día de hoy aprendí la palabra tlatemiquilistli, sueño, y lo completo, nikpia tlatemiquilistli, tengo sueño, pero no tengo sueño que quiero dormir, no. Tengo ansias de progresar, ansias de ser diferente. Seamos diferentes. Eso de poner, nos ponen esa etiqueta, les decía yo, es que es brujo, lo ven con su saumerio, lo ven tocando el atetecoli. El atetecoli llama las energías, llama la sabiduría y hacemos comunión en ese momento de que ponemos nuestro incienso como lo puso la compañera Isabel. Nuestro toponazle es el palpitar de nuestro corazón. No es crear música, empezamos a danzar, no es que estemos disfrutando esa danza, no, estamos haciendo una ceremonia con todas las energías, ¿sí? Entonces, ese es el trabajo de nosotros. Eso es lo que yo les pido el día de hoy, que hablamos un poquito de esta, la literatura, que seamos este tipo de personas que nos van a criticar, sí, eso que ni qué, nos van a seguir criticando. Pero hagamos la diferencia. Convirtámonos en este tecolote. Y acuérdense, si se dan cuenta en esta imagen, tiene doble sentido. Está un tecolote, pero a la vez, si lo observamos bien, hay dos tecolotes de perfil, pero también de frente. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Que nosotros somos duales. Tenemos la energía masculina, la energía femenina, el tonal y el nahual, que lo vamos a platicar en la siguiente charla, la próxima semana. El nahual y el tonal. ¿En qué consiste cada uno de ellos? ¿Sí? Entonces, para cuando ustedes les digan, el día de hoy una compañerita me preguntaba, maestro, ¿cómo se dice brujo o bruja en náhuatl? No existe la palabra brujo o bruja en náhuatl. Existe la palabra tlacatecolote, hombre tecolote, hombre brujo, hombre sabio, hombre que ve en la oscuridad, que los demás viven en esa oscuridad de la ignorancia. Pero esto le debemos de implantar a nuestros alumnos. Yo, en estos 2 ciclos escolares, les he presentado las 3 cenas, algunos ya los conocen. Les digo esto, es escritura de nuestros abuelos, pero tenemos que leerlo, tenemos que ser muy observadores. ¿Sí? Y yo en el grupo les compartí a algunos niños cómo empiezan, les digo, ustedes hablen, digan en su idioma qué es esto, qué es el otro, ¿para qué? Le digo, tal vez aquí no nos valoran que hablamos náhuatl, pero hay personas que dicen, qué bonito se escucha el náhuatl, cómo lo hablan estos niños. Y eso los motiva. Este 21 de diciembre, estamos haciendo el comercial ya, este 21 de diciembre vamos a participar con el maestro Miguel Ángel. Me voy a traer a estos niños que declaman, que cantan en la lengua náhuatl, que promueven la lengua náhuatl, para que vayamos motivando a los demás niños, que les digamos, miren, el náhuatl es importante, se escucha bonito, es un idioma nacional y debemos de darle ese valor. Y lo mismo les digo yo a ustedes. Pero vayamos aprendiendo. Ahorita estamos en este proyecto con el hermanito Oscar Torres. Vamos a armar esta parte del programa en la plataforma YouTube. Yo soy un ignorante en las tecnologías, pero tenemos que aprender, tenemos que contextualizarnos, pero vamos a aprender. Entonces, ese es el trabajo de nosotros.
Y yo les agradezco que, que estén aquí, que ustedes puedan aceptar este pequeña aportación que nosotros hacemos, porque si no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer, hermanitos? ¿Quién lo va a hacer? El sistema nos quiere ignorantes, nos quiere obedientes. Y precisamente la Tlacatecolotl es ese rebelde. Tlacatecolotl simboliza ser rebelde, no aceptar lo que los demás nos dicen. Ah, sí, lo que tú dices es lo verdadero. Jamás, jamás. Lo voy a comprobar, lo voy a investigar. Son 4 ejercicios y el día de hoy les voy a dar el 5º ejercicio. La 5ª tarea para el próximo sábado nos comparten qué experiencias tuvieron. Algunos ya lo han hecho. El agua. El agua. Busquen contenedores, busquen, háganlo. Abran el agua, o si hay un río, mejor. Agárrenlo con la mano el agua. Cuenten o analicen cuánto tiempo tienen el agua en sus manos. Y ahí me van a escribir, ojalá lo puedan hacer. Si no hay un río, no importa, una pequeña alberca, por ahí una fuente, pero agarren el agua con sus manos y vean cuánto tiempo lo mantienen el agua en sus manos. Para filosofar, reflexionen cuánto tiempo tenemos de vida. Hagan de cuenta que el agua es su tiempo de vida. Su tiempo de vida. Es tan solo un instante. Y si nosotros no lo aprovechamos, si nos la pasamos amargándonos, otra vez el mismo sueldo, otra vez la misma persona que voy a saludar, otra vez la misma pareja, otra vez los mismos hijos, latosos, desobedientes. ¿Y por qué no hacemos ese ejercicio? Pónganlo en su mano. Después, pónganlo en una jícara. Algunos ya les compartí algunas jícaras. Pónganlo en esa jícara. Algunos pónganlo en una olla. Un poco de agua, tírelo ahí en el piso, tengan cuidado. Hay un aprendizaje en eso. Búsquenle el aprendizaje. Uno de ellos, la adaptabilidad. Los que estamos aquí el día de hoy, Tonali Yei Xochitl, día 3 Flor, somos afortunados. ¿Por qué? Porque nos adaptamos a esta pandemia, a esta enfermedad, no tan solo física, mental y emocional. Ojo, fue creado para enfermarnos físicamente, mentalmente y emocionalmente. No se olviden eso. Vivimos en un sistema de control. Ahora bien, el agua se adapta. Nosotros debemos de adaptarnos. Y ustedes me han enseñado también, cuando les comparto, miren, me sucedió esto. Hay que adaptarse. Hay que ir creando estos espacios. Ustedes son sabios. Créanselo. El día de hoy, antes de dormir, después de esta charla clase, hoy les di esa charla para la próxima. Vamos a escribir de esto, vamos a escribir del fuego, de la tierra, del agua, del maíz, del sueño. Vamos a escribir poesías. El día de hoy, enfrente al espejo, es para empezar como la introducción. Abrácense y díganse ustedes mismos 5, solamente 5 palabras positivas. Al principio, si no lo han hecho, les va a costar mucho trabajo. Porque estamos acostumbrados a decirnos, estás más viejo, estás más gordo. Todas las palabras negativas, porque es lo que nos dice el sistema. Nosotros hay que revertirlo. Ahorita les presenté esta temática. A la próxima vamos a empezar a escribir desde esta perspectiva. Ahorita les dije la filosofía. La próxima vamos a crear literatura
claro que sí, pero ya escribiendo estas palabras. Por eso les voy a compartir esta presentación para que ustedes vayan avanzando. ¿Mm? No me dejen solo, no dejen que yo lo escriba todo, no, no. Si no no pueden en náhuatl, escríbanlo en español. Pero ya se lleva la idea, la concepción del cómo vamos a filosofar. ¿Sí? Porque ahorita después de esto no vamos a decir el tecolote es un animal de mal agüero, decimos, ese es del demonio, porque se lleva a todas las personas que se mueren. No es cierto. Debemos de aceptar nuestro ciclo, que ya terminó un ciclo, pues vámonos. Si lo disfruté, qué bueno, y si no lo disfruté, qué lástima, qué mal. Porque cada minuto cuenta y cuenta con quien lo compartes. Sí, hermanitos. Algo que nos quieran compartir para cerrar el día de hoy la charla. Pues Pues, a mí maestro, sí me gustaría expresar un comentario, maestro. Adelante, hermanito Raúl. Gracias. Primero que nada, agradecer esta invitación, que siento que es un privilegio que nos hayan invitado a participar en esta plática de usted, porque pues nunca no sabíamos de esto, y estamos aquí, tanto mi esposa como yo, escuchando su plática, sus concepciones que nos ha expresado, y pues lo primero que tengo que hacer es agradecer de corazón esta invitación, saludar a todos los presentes y hasta los que no están, que van a ir llegando seguramente. Y bueno, nos quedamos con esta bonita experiencia y les deseamos a todos buenas noches y que tengan un sueño en los términos que usted los ha expresado. No sueño de dormir, sino sueño de una nueva realidad para todos. Buenas noches. ¿Qué más? Sí, sí, Tlazocamati. Adelante, compañero José, y de ahí el hermanito Luis. no, pues nada más dándole gracias a los abuelos, al Gran Espíritu y directamente a usted, porque es el medio por el cual nos llega esta sabiduría. Entonces, pues vamos a soñar que nuestra cultura, nuestro país y el maíz vuelve a resurgir. Buenas noches. ¿Qué más? La Boyahual tiene unirse. Adelante, hermanito Luis, lo escuchamos. Bueno, pues yo le quería compartir Tlamashtiket Yaut y también a todos grupo, compañeros, pues de la piedrita, pues sí, lo he hecho, la he estado transportando todo el tiempo, a veces, pues sí se sale como del pantalón, ¿no? Así de, ay, caray, pero y se pierde por momentos, y pero va bien, y no sé, mi pregunta es, quizá, de si hay alguna manera pues de limpiarla o no es necesario. Y la segunda pregunta bueno, mejor vamos con con la primera pregunta y ahorita le pregunto. Sí, entonces, ¿hay alguna manera de limpiarla, Tlamashtiket? Sí, una manera de limpiarlo, hermanito. Quema. La compañera ya lo está haciendo, sahumarlo. Porque recuerden, y ahí también es lo que yo quiero que ustedes vayan encontrando, porque yo lo llevo en todos los lugares a veces le adhieren ciertas energías, a veces no tan benéficas para nosotros. En cada espacio hay energías. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Si puedo del diario, cada 5 días o cada 13 días, con el saumerio, con copalí, pericón,
lo purificamos, lo sahumamos y también lo cargamos de esa buena vibra. Acuérdense, el copal, tabaco, flor de pericón son purificadores. Y ponerle también su velita. Ajá. Y lo estamos empoderando esta piedrita porque nos va acompañando en nuestras experiencias y después va a ser parte de nosotros. Y eso nos va a recordar cuán importantes somos nosotros, cuán importante es vivir la vida como debe de ser. Es lo único que se va a quedar, se van a quedar los demás es cómo los tratamos, cómo vivimos la vida. Es eso. Sí lo podemos limpiar con sahumarlo. Sí, hermanito. Y la segunda pregunta de rápido, es respecto a guardar silencio, pues a mí lo que más fácil es en la noche. De día, pues sí se me ha dificultado muchísimo. Y por ejemplo, el canto del grillo, eso como que me mete como en otro tipo de concentración. Pero cuando no hay el canto del grillo, no sé si hay alguna técnica, Tlamas Ticket, para entrar en ese trance antes de dormir. O sea, porque pues siento que es como un buen momento para ese ejercicio del silencio. No sé, ¿usted qué dice, Tlamas Ticket? Sí, puede ser con el toponastle si tiene un tamborcito. Cuando sienta el palpitar de cada palpitar le da un toque al tamborcito. Si no lo tiene, a mí me enseñó el abuelo Tona, pues hasta aquí con nosotros. Es esto, le hace esto. Te concentras en el movimiento de las manos. Te concentras en el movimiento de las manos. No piensas nada, solamente observa las manos. ¿Sí? Ese ejercicio a mí me ha servido mucho cuando estoy muy estresado, me siento desesperado en algunas cosas como recientemente me pasó. Me puse a concentrarme, dije tranquilo. Lo hecho está. Y se va lo que se tenga que ir. Tiene que llegar lo que tenga que llegar. Y lo solucionamos. Ahorita pedimos prestado esta máquina. Tal vez más adelante conseguimos la otra vivos. Seguiremos dando batalla. Lo otro, algunos se concentran haciendo ciertos ejercicios, le llama Castaneda pases mágicos. No sé si leyeron el librito, les compartí, jefe, donde se hacen ciertos movimientos y esa es esa parte. Cuando nosotros nos convertimos en ese, pues se le llaman punto de torsión, en el cual entramos. Algunos lo hacen con plantitas de poder y bueno, eso es respetable, pero lo podemos hacer de manera natural. Pero ejercitar o concentrarnos en el palpitar de nuestro corazón, en nuestra respiración, pero tener en mente esta plegaria que les acabo de compartir. Porque estamos pidiendo, pero primero agradecer, después actuar. ¿Sí, hermanito? Y el otro, pues no sé si todavía, me imagino que todavía no le ha llegado, es un poquito lento eso de los correos. Le mandé un matescat, maístescat. Es ese círculo, tiene su tonal, pero tiene 13 plumas. Entonces, puede ir contando esas plumas en el 13, el número 7, el que está en medio, puede hablar con el número 7. Y vamos a ver también los números. Tienen una carga energética los números en ir contando estos 13. Ahí están sus trecenas. Ahí está a trabajar la trecena de Ocelot. Bueno, algunos ya se los mandé, el compañero Ramón también ya se lo mandé. Y lo que yo hago, por ejemplo, les he mandado fotos, tengo el cráneo del Mazatl con sus cuernitos
Y aquí en la parte del cráneo tiene el hoyito, la parte donde va su cerebro. Es donde hago mi papelito, hago mis intenciones y le hablo al más sabio. Yo sé que tú te tuviste que sufrir este ciclo, pero ayúdame a empoderarme contigo, la intuición, la agilidad mental, todo eso, todas las cualidades del Masat, del venadito. Es bonito. Sí, Temachtian, hermanito. Tecolotlactolme. Tecolotlactolme. Ajá, la palabra tecolotlactolme como el de palabras del tecolote, la sabiduría del tecolote, tecolotlactolme. Bueno, Tecolo. esa palabra de tecolote que nos compartió hoy, ¿podría compartirnos los escritos de los 4 o 5 rezos que nos compartió hoy? Sí, les voy a compartir la presentación. Sí. Yo les comparto la presentación para que lo analicen igual y puedan crear un pequeño poemita, por ahí 2, 3 frases, versos. Pueden, por ejemplo, Tlazoscamati Tecolote o Tlazoscamati Tlacatecolote. Nosotros somos el hombre Bu y vernos en el espejo, en el Tezcatl. ¿Qué más? Quema. Bueno, pues no sé si no hubiera ninguna otra aportación, pues yo les agradezco que hayan estado el día de hoy con nosotros y vamos haciéndolo. Vayamos haciéndolo. Y si me ven allá en mi clan, allá nos saludamos. Timo Tlapalosque. Ompa Timoitas. Allá nos vemos. Descansen mañana. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué más, no le dice? Tlazocamati, Timoitasque. Timoitasque, ¿no? Mostra. Las tiene ya. ¿Qué muestra, no le dice Miguel? ¿Qué más? La Bololi.